Y escuche bien con el siguiente tema que vamos a desarrollar, porque esto seguramente le toca a su bolsillo. El gremio sindical en Venezuela espera desde el año 2023 que se aumente el salario mínimo, que se ha mantenido por más de 2 años en 130 bolívares, equivalentes a poco más de, escuche bien, $2 a tasa de cambio oficial. Y para adentrarnos en este tema, tenemos como invitado a José Elías Torres, quien es el secretario de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTV. Bienvenido. Bien, muchas gracias. Vamos a su orden. Muchas gracias por conectarse con nosotros a esta hora. La propuesta, señor José, de un salario mínimo de $200 es un valor realmente que puedan considerar justo para los trabajadores venezolanos. Eso está claro. Pero la pregunta es si ciertamente en este momento es realmente viable de establecer, porque ya leíamos que el sector empresarial lo considera inviable esta propuesta de aumentar el salario mínimo a $200. ¿Qué opinan ustedes acerca de esto? Bueno, mira, en primer lugar debemos manifestar, bueno, primero saludo a tu audiencia, que es bastante numerosa, por cierto, y Muchas gracias. admirable. Y un En primer saludo a todos. lugar, sí, perdón. En primer lugar, debemos señalar que cuando nosotros empezamos este diálogo social, que empezó en abril del 2022, ya hacía un mes que se había decretado el último aumento de salario. Hablo de salario en Venezuela mínimo, que fue el 15 de marzo de 2022. Estamos cumpliendo prácticamente 1074 días sin que ese salario se haya movido de ahí, anclado en esa fecha. Y ahorita el 15 de marzo próximo ya cumpliremos 3 años exactamente. Vamos a prender una velita, ¿no? Mm. ¿Qué pasa? Nosotros después que entramos en discusión con la presencia de la Organización Internacional del Trabajo, donde se hicieron unos foros tripartitas, donde se entró a la discusión y participaron los sectores empleadores, Fedecámara, Feindustria, donde participaron 4 centrales sindicales que decidimos seguir discutiendo, seguir conversando, porque creíamos y estábamos convencidos que en la mesa de negociación es donde podíamos lograr avanzar o dejar las cuestiones bien claras, quién es el que está fallando, mintiendo. Las 4 centrales, a ver, sería CTV, así los compañeros de CGT y la Central Bolivariano, seguimos la discusión durante todo el tiempo. Logramos conseguir algo que se denomina en el convenio 26, que es uno de los que se estaba tratando, que es el convenio que tiene que ver con la metodología para establecer un salario mínimo. No era hablar de monto, la OIT no viene a Venezuela de decir que son tanto por ciento, no, nos da la herramienta, hacemos las comparaciones a nivel internacional, técnicamente se analiza y entonces se hace la propuesta. Esa metodología se logró aprobarse prácticamente a principios del año pasado. Ahí hemos venido con las discusiones y viendo de que no se decía y se hablaba de monto, la Confederación de Trabajadores de Venezuela le propuso a las otras centrales, las cuales hubo coincidencia, por lo menos de CGT y así, de hacer un planteamiento de un monto en base a los indicadores que prácticamente no se conocían y empezamos a buscarlo, a investigar. Algunos se facilitó por el gobierno, otros tuvimos que buscarlo por las organizaciones ONG que estaban trabajando el tema y vimos que durante el 2021 para acá se ha venido decretando, se ha venido subiendo el ingreso a Venezuela, se habla de que está mejorando la economía, lo dice el mismo gobierno. Se habla de que están aumentando los ingresos fiscales, teníamos la cuestión de la renta petrolera que venía subiendo en forma muy paulatina, pero en firme, e inclusive otros factores que dejan ingresos en Venezuela, como es el caso del sector minero. Esto Sí. nos dio una cifra y entonces decimos poner una cantidad promedio y con el consenso de los apoyos económicos, de los números económicos y el apoyo de las centrales y pusimos en la mesa el planteamiento de que era viable por los números que se manejaron, de que se podía iniciar la rescate, la recuperación del salario, arrancando con $200 como inicio para esta Arrancando, ¿quiere discusión. decir que la propuesta podría incrementar este monto? Claro, lo que estamos poniendo es un monto para la discusión. Ahí está ese monto porque lo podemos sustentar, lo podemos defender. Digan ustedes lo contrario. Y hasta este momento no nos han perdón, no nos han desmontado esto porque el caso de Fede Cámara dice que eso es mortal para las prestaciones, para el pasivo de su Sí. productividad. Pero es que toda la vida Fede Cámara se ha opuesto a que hayan aumento de salario y todo lo que afecta a las prestaciones sociales siempre ha sido satanizado por ellos y al final Ahora, entienden, le dígame. pregunto, ¿han tenido respuesta del gobierno?
Porque viene Voy a sabido eso. que Hasta este el momento, gobierno y los sindicatos han tenido históricamente diferencias en cuanto a políticas laborales y económicas, eso está claro. Pero ¿cuál ha sido realmente la respuesta del régimen en este caso? ¿Han tenido bueno, algún acercamiento o cuál creen ustedes que será la respuesta a esta propuesta de claro. un aumento de salario mínimo, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, que por ejemplo el sector empresarial privado no está de acuerdo con este monto? Bueno, nunca he estado de acuerdo, pero ¿qué es lo que pasa? El gobierno tampoco ha dado respuesta, ignore, entonces la respuesta que da es ingresos, aumentos por bono, bonificación, llámalo como lo llame, ingreso integral, en fin, pero no utiliza la palabra que es la sagrada, que es la que está contemplada en la Constitución, en el convenio, en los contratación colectivos, que es salario. Y eso es lo que nosotros hemos insistido. Cuando hablamos de $200 es salario. Todos los bonos que quiera dar, bienvenidos sean, pero tú tienes que darme algo que garantice al trabajador que además de su sustento diario tenga para sus prestaciones sociales, que le permite las utilidades, le permite los Sí. aguinaldos en diciembre, se fije la cuestión de la jubilación en base al salario, no al base de bono. Entonces, esto es lo que ha venido a la discusión y en este momento, es bueno dejarlo bien claro, empezamos por lo que establece la ley orgánica en el artículo 129 y concatenado con lo que se ha venido planteando en el foro del diálogo social, y están obligados a sentarse nuevamente con los empresarios, con los trabajadores, sí, para buscar la fórmula nuevamente y las propuestas. Ya hemos hecho estas reuniones y este viernes 28 a las 2 de la tarde en la reunión sectorial con las centrales sindicales hablaremos con el gobierno, bueno, ahí haremos otra vez o ratificar, informarle, decirle y comprobarle que sí es posible sostenerse un salario de arranque de $200, salvo que tengan otra propuesta, porque el gobierno lo ha venido haciendo. Ahora, Puro bono ustedes que se no van a afecta a reunir, nada. ustedes se van a reunir este viernes con Viernes 28, con el Estado, ¿correcto? con el gobierno, sí. ¿Cree usted que es posible realmente encontrar consenso entre los trabajadores, el Estado, el sector empresarial en esta situación? No, en el sector laboral de los que estamos participando hay un consenso amplio en seguir manteniendo esta cifra porque nos permite la recuperación del valor del trabajo, que es lo que estamos detrás de eso. El gobierno, imaginamos, o ojalá que entienda razones, más que va a entrar en un proceso de elecciones que están convocando, bueno, que por lo menos en oferta trate de buscar la manera de aliviar la carga de los trabajadores y mueve ese anclaje que tiene de $2.50 de salario mínimo que va a cumplir 3 años en marzo de este año. Los trabajadores, por supuesto, por otro lado, enfrentan altos costos en cuanto a transporte, alimentación, vivienda, salud y paro de contar. Esto, por supuesto, impide llegar a fin de mes con el salario actual. ¿Cómo se vincula esta propuesta con las condiciones reales y las condiciones socioeconómicas que vive actualmente Venezuela? Porque $200 claramente tampoco es el ingreso. Por favor, la organización internacional manifestaron, es una cantidad baja, pero es mucho más que $2 o $3 mensuales, que es lo que está en este momento, y una buena cantidad decente para empezar a discutir a futuro, a medida que vaya avanzando la economía, se vayan fortaleciendo las empresas, a esa medida pues se va revisando y se puede ir buscando la manera de equipararlo con lo que establece la Constitución en su artículo 91, pero es imposible decir, me tiene que darle el artículo 91 ahorita, porque hay teorías hablando de $1,000 mínimo mensuales, porque eso se tiene que hacer en base a la canasta básica y no en base a la cesta alimentaria, que en este momento, al mes de enero, está en $476, la cesta alimentaria para un grupo familiar de 4 o 5 personas. Entonces, esos son los argumentos técnicos, no los inventamos nosotros, los mismos que nos ha facilitado el gobierno, que en la última reunión que tuvimos hace 10 días aproximadamente nos entregaron los indicadores por primera vez en forma oficial, esa parte debemos reconocerla que en la metodología la cumplieron, y esos valores que nos entregaron, en base a eso estamos haciendo el análisis para hacer la propuesta concreta que deberíamos llevar nosotros el día viernes. Señor José, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ojalá pueda hacer realidad este aumento para todos los trabajadores y quizás un poquito más. Hasta la próxima. Vamos a perseverar en esto porque es un compromiso moral con los trabajadores y en verdad que la subsistencia es sobrevivencia lo que tienen los jubilados y todos los trabajadores en general. El que persevera vence, como dice el dicho. Así es. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que voy a estar acompañándoles a partir de hoy en su programa Buenos Días. Será hasta mañana. Chao, chao.